Bueno, vamos a continuar con la clase y hoy vamos a comenzar ya con el penúltimo tema del curso. Vamos a ver el análisis de estabilidad de sistemas dinámicos. Y particularmente nos vamos a enfocar en sistemas dinámicos lineales. Como durante todo el curso hemos estado analizando sistemas dinámicos lineales, bueno, vamos a hacer el análisis de estabilidad para sistemas dinámicos lineales, ¿sí? Y ya con este tema vamos a estar preparados para presentar el algoritmo de control el que vamos a utilizar para automatizar sistemas dinámicos. ¿Sale? Entonces, por lo pronto, durante esta semana vamos a analizar la estabilidad de sistemas dinámicos. ¿Sí?
Bien, consideremos un sistema lineal e invariante en el tiempo, modelado en el espacio de estados por medio de la ecuación diferencial x punto igual a por x más b por u, con condición inicial x de 0 igual a x0 y la ecuación algebraica y igual a c por x más d por u. Este sistema tiene entrada u de t para todo t mayor o igual que 0 y salida y de t para todo t mayor o igual que 0. En el caso, cuando hacemos la entrada exactamente igual a 0, es decir, cuando hacemos u de t igual a 0 para todo t mayor o igual que 0, claramente la salida del sistema, ¿sí? Esta salida del sistema, es solamente excitada por la condición inicial. Es decir, la manera en cómo van a cambiar las dinámicas del sistema y por lo tanto la salida del sistema va a ser debida exclusivamente por la condición inicial x0, ¿sí? O x para t igual a 0. ¿Sale? Bien, la respuesta de este sistema, cuando el sistema es exclusivamente excitado por la condición inicial, debido a que la entrada se hace exactamente igual a 0, se le conoce como la respuesta a entrada 0. ¿Sí? Y se le denota como YZI, ¿sí? La salida a entrada 0, por sus siglas en inglés. ¿Sale? Debido a que solamente esa salida es excitada o las dinámicas del sistema solamente varían debido a la condición inicial. ¿Sí? Muy bien. Ahora, puede suceder el caso en el que la condición inicial sea exactamente igual a 0. ¿Sí? Bien, en el caso cuando la condición inicial es exactamente igual a 0, ahora, dado que la condición inicial es exactamente igual a 0, la salida del sistema, esta salida del sistema será excitada exclusivamente por la entrada del sistema. ¿Sí? Esta salida se conoce como la salida a estado 0. ¿Sí? YZS por sus siglas en inglés. ¿Sí? En este caso, la condición inicial es exactamente igual a 0 y solamente excitamos las dinámicas del sistema. ¿Sí? Las dinámicas cambian exclusivamente debido a la entrada. ¿Sí? Y debido a que las dinámicas cambian, pues también la salida va a cambiar. Bueno, pues esta salida la conocemos como la salida a estado 0. ¿Sale? Ahora, aunque estamos trabajando con sistemas dinámicos lineales invariantes en el tiempo, estos sistemas cumplen con la propiedad de aditividad. Lo que significa es que la salida del sistema debida a una entrada 0 y una entrada no 0 y a una condición inicial diferente de 0 y una condición inicial exactamente igual a 0, es decir, la salida del sistema va a ser igual a la salida a entrada 0 más la salida a estado 0, dado que el sistema es un sistema dinámico lineal e invariante en el tiempo. Bueno, particularmente esto es debido a que es un sistema dinámico lineal. ¿Sale? Entonces, dado que es un sistema dinámico lineal, cumple con la propiedad de aditividad.
¿sí? Y esto resulta en que la salida del sistema va a ser la salida a entrada cero más la salida a estado cero. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, debido a que es un sistema dinámico lineal, ¿sí? Entonces cumple con la propiedad de aditividad. Y la propiedad de aditividad me dice que la respuesta total del sistema va a ser igual a la respuesta a entrada cero más la respuesta a estado cero. Y esto es de gran ayuda porque de esta manera podemos analizar el sistema, podemos analizar la respuesta del sistema, primero haciendo la entrada igual a cero y ver cómo es la respuesta del sistema. Después hacemos la condición inicial exactamente igual a cero y vemos cómo es la respuesta del sistema. Y sabemos que la respuesta total del sistema va a ser igual a la suma de la respuesta a entrada cero más la respuesta a estado inicial cero. ¿Sí? Y es así como vamos a hacer el análisis de estabilidad de sistemas dinámicos. Primero vamos a ver cómo se comporta la estabilidad de un sistema cuando hacemos el estado inicial exactamente igual a cero. ¿Sí? Entonces vamos a definir la estabilidad cuando el estado inicial es exactamente igual a cero. Y luego vamos a ver cómo es la respuesta del sistema, cómo es la estabilidad del sistema si hacemos la entrada exactamente igual a cero. Vamos a definir ambas estabilidades y vamos a ver que ambos conceptos de estabilidad son equivalentes. ¿Sí? La estabilidad a estado cero va a ser equivalente a la estabilidad a entrada cero. Pero entonces vamos a analizar caso por caso y primeramente vamos a ver qué pasa con la estabilidad del sistema, cómo se comporta la estabilidad del sistema, cómo se define la estabilidad del sistema cuando hacemos la condición inicial del sistema dinámico exactamente igual a cero. ¿Sale?
Bien, consideremos un sistema lineal e invariante en el tiempo con entrada simple UDT y salida simple YDT. Claramente, el sistema con entrada U y salida Y puede ser modelado por medio de la función de transferencia GDS, la cual me permite modelar la relación entre la salida y la entrada en el espacio de Laplace con condiciones iniciales igual a cero. ¿Sí? Hay que recordar que la función de transferencia GDS está definida para condiciones iniciales exactamente igual a cero. ¿Sale? Bien, decimos que la entrada UDT es una entrada acotada si y solo si el valor absoluto de UDT es menor a la constante UM para todo t mayor o igual que 0, donde UM es una constante finita. ¿Sí? Es decir, UDT no crece por arriba de UM, pero tampoco decrece por debajo de menos UM. ¿Sí? Es decir, una manera alternativa de definir que la entrada UDT es acotada es que simplemente, perdón, y es menor o igual, ¿sí? El valor absoluto de UDT es menor o igual a UM, ¿sí? Es decir, no crece por encima de UM, pero tampoco decrece por debajo de menos UM, es decir, UDT está acotada por el valor menos UM y el valor UM, ¿sí? UDT no decrece por debajo de menos UM, pero tampoco crece por arriba de UM, es decir, está acotada por estos dos valores, pues, ¿no? ¿Sí? Para todo t mayor o igual que 0. ¿Sí? Bueno, decimos que este sistema lineal e invariante en el tiempo con función de transferencia GDS es estable a entrada acotada, salida acotada, si para cada entrada acotada que excita a este sistema, en la salida obtenemos una salida acotada. Si la entrada es acotada y obtenemos en la salida una salida acotada, entonces decimos que el sistema es estable de entrada acotada, salida acotada. ¿Sí? Y claramente, dado que la función de transferencia está definida para condiciones iniciales igual a 0, esta estabilidad está definida para la respuesta a estado 0. ¿Sí? Es decir, vamos a definir esta estabilidad para un sistema con condición inicial igual a 0 y una entrada diferente de 0. ¿Sí? Una entrada diferente de 0, pero bien acotada. Entonces lo que hacemos es hacer la condición inicial del sistema igual a 0 y analizamos la estabilidad cuando aplicamos una entrada acotada. Si para una entrada acotada a la salida vemos una salida acotada, entonces decimos que el sistema es estable de entrada acotada, salida acotada. O, por sus siglas en inglés, el sistema es vivo estable. ¿Sí? De bounded input, bounded output, estable. ¿Sale? Bien. Y si se dan cuenta, los sistemas con los que hemos estado trabajando, normalmente han sido vivo estable o estables de entrada acotada, salida acotada. Por ejemplo, si le aplicamos un escalón a el tanque, vemos que llega a una altura en estado estacionario. ¿Sí? Entonces le aplicamos una entrada acotada y lo que vemos a la salida es una salida acotada. Entonces decimos que ese sistema es estable de entrada acotada, salida acotada o vivo estable. ¿Sí? El sistema masa resorte amortiguador, cuando le aplicábamos un escalón al sistema masa resorte amortiguador, lo que veíamos a la salida es que el desplazamiento llegaba a un valor en estado estacionario acotado, bien definido. ¿Sí? Entonces ese sistema también decimos que es un sistema que es vivo estable. ¿Sí? Le aplicamos una entrada acotada y lo que veíamos a la salida es una salida acotada también. El motor con el que han estado trabajando, el motor eléctrico, si se dan cuenta, se puede definir la estabilidad dependiendo de la salida que escojamos. Si aplicamos un escalón unitario en la entrada, vemos que la velocidad angular llega también a un estado estacionario finito. Entonces, con respecto a la velocidad angular, el sistema también es vivo estable. Pero si vemos qué pasa con la posición, vemos que la posición crece y nunca deja de crecer. Entonces le aplicamos una entrada acotada, pero la salida nunca llega a un valor bien acotado, a un valor finito, ¿no? Crece y sigue creciendo. Entonces ese sistema, el motor eléctrico, realmente no es un sistema que es vivo estable, porque si consideramos la salida como la posición
la posición nunca se estaciona en un valor finito, nunca se estaciona en un valor bien acotado. Crece, crece, crece y sigue creciendo. Entonces el sistema en ese momento no es vivo estable, ¿sale? Y eso lo podemos ver analizando los polos de la función de transferencia. De hecho, dado que el motor tiene un estado, que es la posición, que nunca se estaciona en un valor finito, entonces el sistema en su conjunto, el sistema completo, no es un sistema vivo estable. ¿Sale? El motor no es un sistema que sea estable de entrada acotada, salida acotada, porque a pesar de que la corriente y la velocidad angular sí se estacionan en un valor finito, la posición crece, crece, crece y sigue creciendo, ¿sí? Cuando aplicamos una entrada acotada. Entonces, dado que uno de los tres estados nunca se estaciona en un valor finito, lo que pasa es que ese sistema no es vivo estable, no es un sistema de entrada estable de entrada acotada, salida acotada, ¿sabe? Y eso lo vamos a ir analizando poco a poco a lo largo de la clase, ¿vale? Bien, ¿cómo analizar la estabilidad de entrada acotada, salida acotada a partir de un sistema dinámico? Bueno, para un sistema dinámico lineal invariante en el tiempo de entrada simple, salida simple o simple input, simple output, por sus siglas en inglés, con función de transferencia racional propia GDS, decimos que ese sistema es estable de entrada acotada o vivo estable, por sus siglas en inglés, bounded input, bounded output. El sistema será estable de entrada acotada, salida acotada, si solo si cada polo de la función de transferencia GDS tiene parte real negativa. Si analizamos los polos de la función de transferencia que modela ese sistema dinámico y los polos tienen parte real negativa, entonces podemos concluir que el sistema es estable de entrada acotada, salida acotada. O de manera alternativa, si cada uno de los polos se encuentran en el semiplano imaginario izquierdo, es decir, se encuentra en la parte izquierda del semiplano imaginario, es decir, la parte real de los polos es negativa, entonces el sistema, podemos concluir que el sistema es estable de entrada acotada, salida acotada, ¿sí? Para ejemplificarlo, consideremos un sistema con una simple entrada y una simple salida y un solo estado. Es decir, consideremos un sistema modelado por
sistema lineal invariante del tiempo con condición inicial igual a 0. ¿Vale? ¿Sí? Donde X, U y Y son escalares. ¿Sí? Es un sistema con una entrada, una salida y un solo estado. ¿Sí? Es decir, estamos modelando un sistema con una entrada U y una salida Y de t. Y hay que recordar que este sistema puede ser modelado por medio de su función de transferencia G de S. ¿Qué forma tiene esa función de transferencia? Bueno, pues claramente la función de transferencia va a estar dada por G de S claramente G de S va a ser igual a C por B entre S menos A, donde A es dado que es un solo estado, una sola entrada y una sola salida, pues claramente la función de transferencia es la matriz C por la inversa de CI menos A por B más D, pero en este caso D es igual a 0, dado que A, B y C son escalares, pues es simplemente C por la inversa de S menos A por B, y la inversa de S menos A, pues es simplemente 1 entre S menos A, ¿sale? Dado que todo es escalar, ¿sí? Entonces simplemente G de S es C por B entre S menos A. ¿Sí? ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si ¿qué pasa con la respuesta del sistema? ¿Qué pasa con la respuesta del sistema? Bueno, nosotros sabemos que si caracterizamos esta función G de S como la respuesta del sistema a un impulso unitario, entonces la función G de T va a ser la transformada inversa de Laplace de G de S y va a estar dada por la transformada inversa de Laplace de C por B entre S menos A. Y estarán de acuerdo conmigo que la transformada inversa de C por B por S menos A es simplemente CB por E a la A por T. ¿Sí? C por B por E a la AT. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitamos para que este exponencial converja a un valor finito? ¿Sí? ¿Qué necesitamos para que esta función g de t converja a un valor finito? Hay que recordar que esta función g de t, que es la respuesta del sistema cuando aplicamos en la entrada un impulso unitario, dado que la transformada de Laplace de un impulso unitario es igual a 1, ¿sí? Entonces me permite, digamos, esta respuesta caracterizar el sistema por medio de la función de transferencia G de S, y ya después puedo encontrar cualquier respuesta del sistema para cualquier entrada U de t, ¿no? Claramente nos estamos interesados por las respuestas cuando U de t es una entrada finita, ¿sale? Entonces, si yo quiero que la respuesta de este sistema G de t me dé un valor finito, ¿qué condición debe de cumplir este valor de A? Si este valor de A tiene parte real positiva, ¿qué pasa con este exponencial? En el límite, cuando el tiempo tienda al infinito, ¿qué va a pasar con esta función g? Pues también va a tender al infinito. Hay que recordar que si yo grafico la función exponencial, aquí está t y aquí está e a la t,
si yo grafico, vamos a poner e a la at. Si yo grafico la función exponencial, vamos a ponerle así, primero e a la t. ¿Vale? Si yo grafico esa función exponencial, pasa por 1 y conforme el tiempo tiende a infinito, esta va a crecer. Pero conforme el tiempo tiende a menos infinito, esta va a tender a 0. ¿Sí? Esta es la función, la gráfica de la función exponencial. Tiene una asíntota en 0 conforme el tiempo tiende, como la variable t tiende a menos infinito. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si la parte real de a es positiva? Bueno, pues esta exponencial va a tener un valor positivo y por lo tanto esta exponencial, conforme en el límite, si a es mayor que 0, entonces en el límite, cuando t tienda a infinito, la exponencial a la at, a que va a ser igual, ¿sí? Conforme el tiempo tienda a infinito, esa exponencial va a crecer, ¿sí? Y entonces en el límite e a la at va a tener un valor indefinido, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la parte real de a, y aquí de hecho debería ser la parte real, ¿qué pasa si la parte real es menor a 0? ¿Sí? Nos enfocamos en la parte real porque en este exponencial hay que recordar que la parte real realmente está, si este número fuera un número complejo, la parte real está definida como un exponencial, mientras que la parte imaginaria está definida como una señal, bueno, una senoidal más una cosenoidal. ¿Sí? Entonces la parte imaginaria más bien me da la frecuencia de las oscilaciones de este exponencial cuando el argumento es complejo. ¿Sí? Entonces realmente la parte exponencial la vemos en la parte real. ¿Sí? Hay que recordar la identidad de Euler el exponencial, ¿no? La exponencial de un número complejo es igual a e a la parte real por el coseno de la parte imaginaria, no me acuerdo si es más o menos, y veces el seno de la parte imaginaria, ¿no? Me parece que es la identidad de Euler. Pero entonces la parte imaginaria está relacionada con la frecuencia de las oscilaciones de esa exponencial, mientras que la parte real está realmente involucrada con la parte, digamos, el exponencial, esta gráfica exponencial, pues, ¿no? Y entonces, como ya lo hemos analizado muchas veces, cuando los polos del sistema tienen parte imaginaria, esa parte imaginaria nos da la frecuencia natural de las oscilaciones de la respuesta, ¿no? La parte real que nos dice, bueno, pues precisamente cuando la parte real de este polo, ¿sí? Hay que recordar que aquí el polo de esta función de transferencia es S igual a A, ¿sí? Entonces A aquí es el polo, ¿no? Entonces cuando la parte real del polo es mayor que 0, en el límite cuando t tiende a infinito, esta exponencial tiende a infinito, pero si la parte real es menor a 0, entonces en el límite cuando t tiende a infinito de e a la at, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? ¿A qué va a ser igual este exponencial? Si la parte real de a es infinito, entonces dado que el tiempo siempre es positivo, entonces t por algo negativo me va a seguir dando algo negativo. ¿Sí? Entonces esta exponencial, conforme el tiempo se hace más grande, es decir, ahora vemos esta parte de la gráfica, claramente va a tender a 0, ¿sí? A un valor finito. ¿Sí? Entonces claramente es exponencial en el límite, cuando t tiende a infinito, ese exponencial va a tomar el valor de 0 en el límite. ¿Sale? ¿Sí? Entonces claramente, si este exponencial es 0, entonces la respuesta va a ser igual a 0, y 0 sí es un valor finito. ¿Sí? Entonces decimos que el sistema es vivo estable
si la parte real de los polos, ¿sí? Si la parte real de los polos del sistema tiene parte real, si la parte real de los polos y la parte real de, en este caso, el polo A es negativa, ¿sí? O dicho de otra manera, si este polo tiene parte real negativa. Si este polo tiene parte real negativa, entonces efectivamente el sistema va a ser estable de entrada acotada, salida acotada. ¿Sí? ¿Sale? Debido a que este límite cuando A tiene parte real negativa, pues tiende a cero, ¿no? Y cero es un valor finito, ¿no? Diferente a si A tiene parte real positiva, porque si A tiene parte real positiva, este va a ser un número positivo y este va a ser un número positivo, entonces cuando el tiempo tiende a infinito, este exponencial va a seguir creciendo, creciendo y creciendo, ¿sí? Entonces va a tender también a infinito, entonces no va a estar acotada la salida, ¿no? ¿Sí? No va a tener un valor bien acotado, ¿sí? Ahora aquí la pregunta que todos nos podemos hacer es ¿qué pasa cuando la parte real de A es igual a 0? ¿Sí? No hemos dicho qué pasa cuando la parte real es exactamente igual a 0, pero déjenme eso dejarlo para más adelante, cuando analicemos, cuando digamos, analicemos los casos de los polos, qué pasa cuando hay polos con parte real mayor que 0, qué pasa cuando los polos tienen parte real menor que 0, qué pasa cuando los polos tienen parte real igual a 0, ¿no? Bueno, realmente vamos a decir que el sistema va a ser marginalmente estable o marginalmente inestable, pero eso lo vamos a ir discutiendo poco a poco, o sea, lo discutimos en la siguiente clase, ¿sí? Bueno, entonces, entonces decimos que pues la respuesta va a ser finita siempre que este polo tenga parte real menor que 0, ¿no? Y claramente la respuesta del sistema, es decir, y de t, va a ser igual a la integral de convolución, dado que y de s es igual a g de s por u de s. Claramente y de t va a ser igual a la integral de convolución de g de t por g de tau por u de t menos tau diferencial de tau, ¿sí? Por lo tanto, y de t va a ser igual a la integral de convolución de g de tau, que va a estar dada por c por b por e a la at de 0 a t por u de t menos tau diferencial de tau, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa? Otra vez analicemos este caso, ¿no? Claramente, en el límite, cuando t tiende a infinito, de y de t, pues va a ser el límite cuando t tiende a infinito de la integral de 0 a t de c por b por e a la at por u de t menos tau diferencial de tau. Entonces, cuando esta integral va a ser, cuando esta integral va a estar bien definida, ¿sí? Cuando esta integral va a estar, o cuando, digamos, vamos a poder integrar correctamente
estas dos funciones. ¿Sí? Bueno, claramente en el límite cuando t tiende a infinito, si la parte real de a es positiva, esta exponencial también va a tener a infinito, entonces el área bajo la curva va a ser infinita, ¿sí? No va a estar bien definida. ¿Qué tenemos que asegurar para que esta integral esté bien definida? Bueno, pues que la parte real de a sea negativa, porque así entonces la parte real de a que va a ser negativa por t que va a ser positiva, ¿sí? En el límite cuando t tiende a infinito, ¿sí? Pues va a tender a cero. ¿Sí? Y entonces toda la integral va a ser finita. ¿Sí? Esta integral desde 0 hasta t cuando t tiende a infinito va a estar bien definida, ¿no? Es decir, esta integral va a estar bien definida cuando la parte real de a sea menor que 0. ¿Sí? ¿Sale? Otra manera de verlo es dado que u de t está definido por um, ¿sí? Está acotado, perdón, por dado que la entrada es una entrada acotada, es decir, u de t no crece por encima de y no decrece por debajo de entonces, la salida la salida máxima, es decir, va a ser igual a c por b, dado que son constantes salen de la integral de 0 a t, por e a la at por diferencial de tau. ¿Sí? Perdón, y aquí era tau, ¿no? Tau y aquí es tau. Estamos utilizando la constante de integración, la variable de integración auxiliar tau, perdón. ¿Sí? Entonces, dado que es una constante, pues también sale de la integral, ¿no? Entonces, va a ser igual a c por b por por la integral de 0 a t de e a la a tau diferencial de tau. Ahora, esta integral, ¿cuándo está bien definida? ¿Sí? ¿Cuándo está bien definida? Bueno, pues claramente cuando la parte real de a la parte real de a es negativa, cuando a tiene parte real negativa. Otra vez, porque si nosotros vemos el límite cuando t tiende a infinito de y de m, ¿sí? Es el límite cuando t tiende a infinito de c por b por por la integral de 0 a t de e a la a tau diferencial de tau. ¿Sí? Y la única manera en que esta integral esté bien definida en el límite cuando t tiende a infinito es que la parte real de a sea negativa. Porque si la parte real de a es positiva, entonces en el límite cuando t tienda a infinito, este exponencial también va a tender a infinito. Y entonces esta integral no va a estar bien definida. El área bajo la curva va a ser infinita, pues. ¿Sí? Entonces no va a estar bien definida esa integral. ¿Qué necesitamos para que esta integral sea finita? Para que esta función e a la tau sea integrable de 0 a t en el límite cuando t tiende a infinito. Bueno, pues que la parte real de a sea negativa. Porque en ese momento este exponencial va a tender cada vez a 0. ¿Sí? Cada vez va a tender a 0. Y entonces ahora sí, el área bajo la curva va a ser finita. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, cuando yo aplico una entrada acotada, la salida que voy a ver también va a ser una salida acotada. ¿Sí? En el caso cuando la parte real de A es mayor que 0, aunque yo aplique una entrada acotada, yo lo que voy a ver en la salida va a ser una salida que no va a estar acotada, dado que esta exponencial, cuando la parte real de A es positiva, va a tender a crecer.
¿sí? Entonces esta integral no va a estar bien definida. En el caso contrario, cuando la parte real de a es negativa, entonces este exponencial, conforme el tiempo crece, en el límite cuando t tiende a infinito, este exponencial va a tender a cero, va a tener una asíntota en cero y por lo tanto esta integral va a estar bien definida. ¿Sí? Y entonces, si yo aplico una entrada acotada, pues claramente la salida también va a estar acotada. ¿Sale? Y que esa, pues resulta que A es el polo del sistema, ¿no? ¿Sí? El sistema tiene un polo en S igual a A. ¿Sale? Entonces, la manera en cómo vamos a analizar la estabilidad de entrada acotada, salida acotada de un sistema con función de transferencia racional propia GDS es analizando los polos de la función de transferencia GDS. Si los polos tienen parte real negativa, entonces decimos que el sistema es vivo estable. ¿Sale? Muy bien. Y claramente, este teorema también se extiende para sistemas con múltiples entradas y múltiples salidas. ¿Sí? Entonces, un sistema lineal e invariante en el tiempo con múltiples entradas y múltiples salidas, o MIMO por sus siglas en inglés, Multiple Input, Multiple Output, con matriz de funciones de transferencia racional propia GDS, dado que ahora es un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas, ahora tenemos un sistema con una matriz, con matriz de funciones de transferencia racional propia GDS es vivo estable si, solo si cada uno de los polos de cada elemento G y J de S tiene parte real negativa. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas, nosotros sabemos que el sistema es modelado en el espacio de Laplace por medio de una matriz de funciones de transferencia racional propia GDS, donde esa matriz contiene como elementos cada una de las funciones de transferencia que me permite relacionar cada una de las entradas del sistema con cada una de las salidas del sistema. ¿Sale? Entonces, este sistema de múltiples entradas y múltiples salidas, lineal e invariante en el tiempo, será estable de entrada acotada, salida acotada, si y solo si cada uno de los polos de cada una de las funciones de transferencia de la matriz de funciones de transferencia G y J de S tiene parte real negativa. ¿Sí? Si cada uno de los polos de cada una de las funciones de transferencia que forman a la matriz GDS tiene parte real negativa, entonces decimos que el sistema es estable de entrada acotada, salida acotada. ¿Sale? Digamos, el resultado se puede extender para sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas, ¿no? Simplemente vemos que si aplicamos una entrada acotada, la única manera de obtener una salida acotada en el límite cuando el tiempo tiende a infinito es que este exponencial tienda a cero. ¿Sí? Y la única manera de que este exponencial tienda a cero, dado que el tiempo es positivo, que la parte real de A, la parte real de los polos del sistema, tengan parte real negativa. ¿Sí? De lo contrario, este exponencial va a estar creciendo indefinidamente. ¿Sale? Muy bien. Bueno, bueno, esto es con respecto a la estabilidad de la respuesta a estado cero.
lo que vamos a ver en la próxima clase es la estabilidad de la respuesta a entrada cero, ¿sí? O estabilidad asintótica. ¿Sí? La próxima clase vamos a definir la estabilidad asintótica y vamos a ver que hay una equivalencia o la estabilidad de entrada acotada, salida acotada es equivalente a la estabilidad asintótica. ¿Sale? Y vamos a definir los casos, los diferentes casos para determinar cuándo un sistema es estable, cuándo un sistema es inestable y cuándo un sistema es marginalmente estable o marginalmente inestable. ¿Sale? Entonces vamos a dejarle aquí y nos conectamos la próxima clase.